Por fin llega la RTX 4080 de 16 GB, a la que por suerte ya no nos tenemos que referir de esta forma porque como ya sabemos descatalogaron la de 12 GB que volverá seguramente en forma de 4070 Ti, pero eso ya es material para otro vídeo en enero aproximadamente, por lo que vamos con la 4080, que no empezamos muy bien porque por el aspecto estético parece que directamente han reutilizado el disipador de la 4090, algo que no esperaba porque la diferencia en consumos y con ello en temperaturas entre las dos tarjetas gráficas debería de ser bastante grande, por lo que la impresión que me da es que es innecesario que la 4080 sea tan grande. Además, Nvidia nos tenía acostumbrados que cada gama tenía un disipador distinto. Sinceramente no creo que esta gama, incluso no creo que ni la 4090 necesite ser tan grande. Pero algo con lo que juegan es que si te da la impresión que te están vendiendo algo muy tocho, muy grande, el precio puede quedar todavía más justificado mentalmente. Y más tarde veremos si este disipador es necesario por las temperaturas que obtengamos. Y algo que no ha cambiado pese a toda su polémica es que siguen con su nuevo adaptador, que en lugar de tener 4 conexiones ahora tiene 3, pero sigue siendo horrible estéticamente, sin hablar del montón de adaptadores que se han quemado y Nvidia todavía no se ha pronunciado al respecto. Y la 4080 llega con algunos recortes importantes respecto a la 4090 que ya estuvimos revisando en un vídeo anterior, pero a grandes rasgos quizá es la mayor diferencia generacional en cuanto a segmentos, porque hay mucha más diferencia entre la 4080 y la 4090 de la que había entre la 3080 y la 3090. Incluso ahí metieron una 3080 Ti, por lo tanto probablemente en un futuro meterán una 4080 Ti y quizá cabe hasta una 4080 Super por ahí en medio, pero el problema llega al compararla a la 3080, que es un gran avance con un tipo de fabricación distinta, con el doble prácticamente de velocidad, aunque con un ancho de banda de la memoria recortado, pero el mayor problema llega con el precio de 1.469 euros, del que volveremos a hablar después de ver su rendimiento, pero de una generación a otra ha pasado a costar el doble, cuando recordemos la 1080 salió por $599, la 2080 por $699 y la 3080 por el mismo precio de $699 y esta en dólares ha sido anunciada por 1.200, por lo que ahora hemos visto que tiene muchos menos CUDA cores que la 4090, concretamente un 68%, pero ¿se traducirá esto a una diferencia tan amplia de rendimiento? Es lo que vamos a ver ahora y la vamos a comparar a otros modelos con rendimiento similar. Para empezar, los benchmarks que muestro son en 4K, porque a 1440p, al igual que sucedía con la 4090, tenemos cuello de botella del procesador pese a usar un 5800X 3D. Estas tarjetas gráficas son para 4K básicamente, aunque mostraré el resumen de la media de 13 juegos también en 1440p, por si a alguien le interesa y lo podemos ver muy rápido. Empezaremos entonces con Watch Dogs Legion. La 4080 se sitúa perfectamente detrás de la 4090, concretamente un 30% por detrás de ella, y tiene un buen margen de ventaja respecto a la 6950 de AMD, con un 25% de diferencia, y estamos viendo que es casi el doble de potente que una 3080, casi. En Assassin's Creed Valhalla volvemos a tener un escenario prácticamente calcado donde se vuelve a colocar justamente entre la 4090 y la 6950, con una diferencia ahora del 15% en ambas direcciones, y siendo un 40% mejor a su predecesora la 3080. En Horizon Zero Dawn o Horizon Zero Dawn seguimos confirmando lo que estamos viendo. La 4080 se sitúa por encima de todas excepto la 4090, llegando a superar también a la 3090 Ti, algo que posiblemente frustre a quien tenga una, porque solo costará 100 euros más, en teoría $100 más, y da más rendimiento. La 4080 vuelve a ser un 30% inferior a la 4090, pero tan solo un 16% mejor que la 3090 Ti. Y esto se repite a lo largo de distintos videojuegos, como podemos ver en Fórmula 1 2022, donde volvemos a tener a la 4080 ligeramente más cerca de la 3090 Ti, que no de la 4090. Y volvemos a confirmar que la 4080 es casi el doble de potente que la 3080, que saca 73 FPS respecto a los 117 de la 4080. Y para resumir todo esto y que veáis por qué es mejor ver los resultados en 4K, si hacemos la media de 13 videojuegos en 1440p, sí que apreciamos diferencias, pero la 4090 es solo un 13% más potente que la 4080 al sufrir de cuello de botella del procesador. Por lo que si liberamos esta potencia en 4K, la diferencia pasa del 13 al 30% y la 3090 Ti se sitúa un 22% por detrás. Así que vemos como la 4080 llega para rellenar un poco ese hueco entre la abismal diferencia de rendimiento que había entre la 4090 y el resto del mercado. Entonces la 4080 está siempre por encima del resto, pero nunca demasiado cerca de la 4090. Y en cargas sintéticas, en rasterización pura y dura, acaba haciendo lo mismo situándose entre la 3090 Ti y la 4090, como podemos ver en Blender, que sigue sin llegar a ser el doble de potente que la 3080, pero hay que decir que no es por decir que no mejora, porque en otras generaciones el incremento de rendimiento era de un dígito a veces. Por lo tanto, la nueva generación después de la 3080 llega pisando muy fuerte. Y se traduce de la misma forma que hemos estado viendo a todos los campos, es un patrón que se repite. Sinceramente, lo que más me sorprende es lo cerca que puede llegar a estar de la 4090 si tenemos en cuenta que la diferencia de CUDA cores está alrededor del 60% y la diferencia en rendimiento es tan solo del 30%,
para que veamos que esto no se traduce a rendimiento de forma literal. Y creo que en ambos casos estamos teniendo un cuello de botella por el ancho de banda de la memoria VRAM, y donde realmente tenemos un salto muy grande de rendimiento que no hemos visto en estos benchmarks, pero vale la pena conocer, no es gracias a la potencia bruta de la gráfica, sino a que la RTX 4080 llega siendo la segunda GPU de Nvidia compatible con la tecnología de Frame Generation y DLSS 3.0, haciendo que podamos de alguna manera olvidarnos de los cuellos de botella del procesador e inventar frames que hacen que podamos jugar con unos números todavía mejores a los que ya teníamos. Porque es gracias a esta tecnología que podemos decir que la 4080 es más del doble de potente que la 3080. Se siente como si fuera a hacer trampas porque no es por puro hardware y estaría muy bien ver los resultados si pudiéramos usar Frame Generation en generaciones anteriores. Y todo esto lo consigue con unos consumos moderados. Nvidia anunció un TGP de 320 vatios, vamos que este es el máximo consumo, pero ahora la gráfica consume de una forma más inteligente que nunca, tal como vimos con la 4090. En esto hay una grata sorpresa, porque pese a que puede llegarlos a consumir, lo más normal es verla cerca de los 300 vatios si es que estamos usando una resolución de 4K, si no en 1440p estaríamos cerca de los 250 y a 1080 en torno a los 200 vatios, aunque evidentemente no la recomiendo para jugar a 1080. Y por eso veo muy exagerado el uso del mismo disipador que la 4090, porque van con un disipador que estaba ya pensado en densidad y materiales para la 3090 que consumía realmente 450 vatios y se calentaba mucho, pero siendo la 4080 y la 4090 más eficientes y teniendo menos consumo, ahora las temperaturas en videojuegos se mantienen, en este caso en la 4080, a 50 grados con los ventiladores apenas trabajando y en carga sintética llegando como mucho a los 61 grados. Así que todo este disipador, pese a mantener muy buenas temperaturas, lo veo más una carga por el tamaño que tiene que en una ventaja por lo bien que refrigera. A veces menos es más. En definitiva, no me parece mala gráfica para nada, básicamente puede contra todo el mercado excepto la 4090. Estoy seguro que, por decir así, si en lugar de presentarnos la 4090 que nos presentaron, nos llegan a presentar este rendimiento de la 4080 como si fuera la 4090, nos lo creeríamos y la veríamos como buena. Pero claro, lo que está levantando toda la polémica es el incremento de precio de una generación a otra. Y sí, la 3080 estaba a $699, pero sinceramente, no sé si será esto, yo no los quiero defender, pero Nvidia vio lo que hacían los scalpers con las 3080, que la vendían justamente a este precio que va ahora nueva cerca de los $1.200, así que imagino que vieron que si se vendían a ese precio y no había stock, lo mejor era embolsarse ellos todo ese beneficio y no los scalpers. Pero claro, sí que es verdad que es un 58% más potente que la 3080, pero el incremento en coste no es correspondiente, costando un 72% más. Que claro, si tenemos en cuenta el Frame Generation y DLSS 3.0, quizá llegamos al mismo tanto por ciento en cuanto a aumento de precio y aumento de rendimiento. Aunque ahora mi opinión es que la 4080, tal como ellos dijeron, no debemos verla como una sustituta de la 3080. La 3080 va a seguir viva por bastantes años porque tiene un rendimiento espectacular, pero la 4080 llega para ser una versión low cost de la 4090, que suena raro decirlo, pero es como tenemos el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Para mí son esto, lo único que quizá los nombres no son los más adecuados, y deberíamos comparar más la 4080 con la 3090 Ti, pese a que el nombre nos indique otra cosa. De hecho, tiene mejor relación calidad-precio que la 3090 Ti. Como he dicho antes, por $100 más tenemos bastante más rendimiento, incluyendo también las nuevas tecnologías de DLSS 3.0, Frame Generation y el encoding de IV1. Al final lo que creo es que si no vas detrás de estas tecnologías o de la potencia bruta en rasterización para trabajar, esta gráfica probablemente es tirar el dinero para ti, porque hay mucha mejor relación precio-rendimiento en modelos anteriores. Y eso hablando del precio anunciado, porque ya sabemos cómo están las cosas ahora por Europa, donde los precios se incrementan bastante, y también faltan por completar la ecuación los modelos de AMD, que los tendremos en diciembre. Como estos lleguen muy fuertes, Nvidia se verá obligada a reducir bastante los precios, como está pasando con los procesadores en la batalla de AMD e Intel, y ojalá esto suceda porque nos beneficiará a todos mucho. Y también estoy viendo muchos modelos de gama alta, más de los que nunca hemos tenido en el mercado, contando las 3090, las 3090 Ti, incluso las 3080 o las 6900 de AMD, que si me preguntaran ahora mismo a los precios que están, seguramente la mejor opción precio y rendimiento de gama alta es una 6950 XT o alguna 3090 de segunda mano, incluso he visto alguna 3080 por 500 euros, que puede perfectamente con todo a 4K. Así que por decirlo así, la nueva 4080 quizá es la 3080 ya de por sí, y sí encontramos bastantes a buenos precios de segunda mano, algunas nuevas también, pero esto pasa porque nuevas tienen tantos aranceles y tantos impuestos que los precios son escandalosos. Lo que creo que pasará con estos precios de la 4080 es que no sé si venderán mucho o no, pero estoy seguro que las tiendas, al verse forzadas a bajar los precios de estos otros modelos que he mencionado, se van a liquidar primero los otros modelos porque estamos en un momento de bastante stock respecto a estos, y con la llegada de los nuevos lanzamientos deberían surgir
surgir más oportunidades de precio. Hay mucha oferta en el mercado y no sé si la demanda estará a la altura. Además, que con los otros modelos del mercado ya tenemos potencia más que de sobra. De hecho, si la mayoría de gamers están en 1080p, no tiene mucho sentido alguna de estas gráficas. Una 3080 para ello ya sería demasiado, por lo que lo mejor es preguntarse qué necesitamos cada uno, porque la 4080 está hecha para jugar 4K a 120 FPS y un monitor para esto también te va a costar un riñón. Pero en conclusión, el mercado está muy saturado de tarjetas gráficas, hay mucho stock, por lo que es muy probable que estos precios con el paso de los meses vayan bajando. Y nos faltarán, como digo, los modelos de AMD para compararlo, que los veremos el 15 de diciembre. Menuda fiebre de lanzamientos de hardware estamos teniendo y todavía faltan algunos. Esto es una locura. Dejadme vuestras opiniones ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.